Mi cuarto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, vamos a comenzar. En un momento iniciamos ya de lleno. Estoy aceptando a todas las personas que se están conectando. Buenas noches a todos los que se están conectando. En un momento comenzamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ay, esto no se ve mi cara. Pero está encendida mi cámara. No, esto sí tiene que ver mi cara. Está bien así. Es que estoy en un lugar oscuro. Buenas tardes, maestro. Buenas noches. Perdón. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Nicte. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Judith. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a abordar el tema de la semana que tenemos ahorita. Estuve revisando un poquito los contenidos temáticos que tenemos y viene un poquito pesado en esta semana. Estoy tratando de sospechar, sin afán de parecer adivino, que tengo un fuerte presentimiento de que quizás esta semana muchos van a fallar en la entrega porque la entrega viene pesada. Quiero comentarles que de manera muy particular les tengo una recomendación general para esta semana. Esta semana ustedes van a tener que leer, ¿ok? Este es como el requisito indispensable para poder cumplir tal cual la semana de trabajo, que es la semana número, si no me equivoco, 7. Si no estoy fallando, 7. Entonces, recomendación inicial antes de comenzar la sesión, es necesario leer. No vamos a poder responder las actividades de esta semana si no leemos. Entonces, esta semana vamos a centrarnos de manera muy particular en detallar cuáles son los recursos que vamos a necesitar para poder cumplir con las actividades que tenemos. En primera instancia, el elemento fundamental que nos está pidiendo esta semana para trabajar hace referencia a una cosa. A ver, déjenme les quito aquí. Esto Ok. falla un poco. Esta semana vamos a estar trabajando lo que es la ficción narrativa. Esta idea de la ficción tiene mucho que ver en la manera en cómo las obras literarias se van construyendo, ¿ok? Y cómo estas obras literarias tienen que tener o tienen que cumplir ciertas características para que puedan denominarse literatura. Eso es básicamente lo que nos pide esta semana. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que todo texto literario tiene dentro de sus propias características un elemento que se llama ficción, que es lo irreal,
lo imaginario, lo que nos sirve a nosotros para poder comprender o construir el hecho de qué es verdad y qué no es verdad, ¿ok? Cuando nosotros pensamos o hablamos en torno a la ficción literaria, estamos pensando en lo imaginario que tienen las obras para poder hacerse notar, ¿ok? Entonces, esta semana ustedes tienen que entregar la actividad número 7. En esa actividad les ponen una serie de lecturas en las cuales ustedes van a tener que, primero que nada, leer. Tienen que leer cada uno de esos textos para que puedan resolver los cuestionamientos. Les voy a compartir pantalla para que ustedes vayan viendo y lo vamos a ir resolviendo uno por uno. Esta es la plataforma que tenemos, Schoology. Si ustedes checan en ese espacio de la semana número 7, aquí está. Retrocedo para que ustedes lo vean. Semana 3, contenido 7, o es la ADA 7, si así lo quieren ver. Se encuentra en ese apartado. Ustedes entran aquí. Apaga tu micro, Luciana, por favor. Ustedes entran aquí y en la actividad del aprendizaje le dan clic. Y aquí tienen los 3 espacios. Uno es el contenido, o sea, la tarea que tenemos que hacer. Otro es el contenido temático, en donde ustedes van a poder checar a qué se refiere todo el tema de la ficción literaria. Van a encontrar los fragmentos del texto en los cuales ustedes van a poder leer. Y en el otro van a encontrar de manera muy específica lo que tiene que ver con la hoja de cotejo o la rúbrica de evaluación. Me gustaría que nos centráramos de manera muy particular en 2 cosas. La primera, que son las instrucciones, que de hecho lo tengo abierto aquí, que es esto, ¿ok? Estas son las instrucciones. Y luego tienen ustedes aquí lo que es el contenido temático. En el contenido temático, ustedes van a encontrar toda una serie de lecturas que son necesarias para que puedan desarrollar su tarea. Esa es la hoja de cotejo. Aquí está, entonces. Es un contenido bastante extenso. Se incluyen dentro de ellas, pues, varios fragmentos de texto. No son los textos completos. Sin embargo, sí es importante que ustedes lo revisen. Si ustedes le hacen clic, van a encontrar Del rigor a la ciencia, de Jorge Luis Borges. Es un fragmento de texto. Van a encontrar, por ejemplo, las ruinas circulares. Es todo esto. Luego van a encontrar el texto de La forma de la espada, de Jorge Luis Borges también. Hay que leerlo. Entonces, es todo esto. Luego van a encontrar Continuidad de los parques, de Julio Cortázar. Aquí está. De hecho, les dejan hasta enlaces para que ustedes lo revisen en caso de que lo necesiten. Es todo esto. Y sigue y continúa. Son fragmentos del texto. No vayan a creer que es el texto completo. Luego está A Xotlol, de Julio Cortázar también. Hay que leerlo. Bastante lectura esta semana. Es importante que lo chequen. Luego está El dinosaurio, de Augusto Monterroso, que es esta línea nada más. Luego está El perro que deseaba ser un ser humano, de Augusto Monterroso también. Y aquí está. Es todo esto. Luego está El sueño del rey, de Lewis Carroll. También aquí está. El gesto de la muerte, de Jean Cocteau. También aquí está. Y es todo. Son aproximadamente 6 fragmentos de textos o 6 o 7 fragmentos que ustedes deben de revisar para poder hacerlo. A ver, pero maestro, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay que leer. En primera instancia, lo que tienen que hacer es leer. Para que ustedes puedan resolver las actividades de la semana 7, necesitan leer. Posterior a eso, se van a encontrar en la plataforma este documento. Ahorita se los voy a compartir. Es el documento donde ustedes van a encontrar qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es este? Yo ya lo tengo transformado a Word. Ustedes lo descargan en PDF y lo transforman en Word. Les están preguntando lo primero. ¿De qué manera la ficción hace pensar en realidades alternas? Y les ponen los textos que tienen que analizar. ¿De qué manera la ficción hace pensar en realidades alternas de tales textos? Y luego, ¿de qué manera el microrrelato hace pensar en mundos alternos? Y les ponen otros fragmentos de texto. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 textos. Solamente que en el último, el de el microrrelato de Augusto Monterroso y Lewis Carroll, son textos muy pequeños. O sea, es unos hasta de una línea, de 4 líneas, etc. Entonces son muy cortos. Tienen que completar este cuadro.
Dice, aprendamos a analizar. Después de leer los relatos señalados, o sea, todos los que ya mencioné, completa el siguiente cuadro de análisis. Este cuadro de análisis se tiene que elaborar por cada uno de esos textos. Es decir, si yo tengo aquí 9 textos, este cuadro lo tengo que hacer 9 veces, ¿ok? Es un cuadro para el texto de El rigor de la ciencia, un cuadro para las ruinas circulares, un cuadro para la forma de la espada, un cuadro para la continuidad de los parques, un cuadro para la casa tomada, un cuadro para Auxolotl, y así yo voy bajando. Repito, hay textos que son muy pequeños. ¿Qué es lo que de manera muy particular o central yo tengo que incluir en ellos? El título, pues obviamente hace referencia a el nombre de la obra. Voy a hacerlo más grande para que lo puedan clicar. Les voy a compartir este material en WhatsApp para que ustedes se guíen. En el título tengo que poner el nombre de la historia. En el autor, pues el nombre del escritor. En el argumento, tengo que colocar el meollo del asunto. Cada uno de ellos, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿De qué trata? En el caso de los temas, yo puedo poner todos los temas que aborda cada uno de ellos. Puede ser odio, puede ser amor, puede ser desengaño, puede ser ira, puede ser frustración. No lo sé, dependiendo de cada uno de los textos. Eso ustedes lo tienen que investigar. Aquí en los espacios, ustedes tienen que colocar el espacio, es la zona donde se desarrolla la historia. ¿Ok? Existen distintos tipos de espacio. Pueden ser espacios abiertos, pueden ser espacios cerrados, pueden ser espacios abiertos cerrados. Es decir, abiertos y cerrados. ¿Cómo voy a identificar cada uno de estos espacios en una historia? Por ejemplo, un espacio abierto es, por ejemplo, un campo. Por ejemplo, puede ser también una playa. ¿A qué me refiero? Que tiene que ser un espacio donde se note toda esta situación. Es un espacio, es un campo extenso donde se desarrolla la historia. ¿Ok? Un espacio cerrado tendría que ser algo muy marcado. Por ejemplo, un cuarto. Por ejemplo, una sala. Por ejemplo, en una oficina. Esos serían los espacios cerrados. Y los espacios abiertos cerrados son las combinaciones de ambas. Es decir, por ejemplo, si la historia se está desarrollando en una selva, quizás a lo mejor en otra parte de la historia, los personajes empiecen a dialogar en una casa. Y luego puedan platicar en una calle. Luego puedan platicar en la playa. O sea, es la interacción constante entre cada uno de ellos. Esto es lo que tienen que ver. Esto sería en el caso de los espacios. Ahora, en el caso del narrador, y esto también es importante que ustedes lo sepan, existen distintos tipos de narradores, pero los más importantes o los más representativos son los siguientes. El narrador intradiegético es el que se encuentra dentro de la historia. Recuerden allá, por favor, sus clases de etimologías griegas. Intra, dentro, diege, tema central, ico, relativo a. Ese es el que se encuentra dentro de la historia. Generalmente inicia el personaje diciendo, yo estaba dentro, o sea, los pensamientos que se narran se encuentran inmersos en todo este ambiente de la historia. Luego el segundo narrador podría ser el narrador extradiegético. Y utilizando nuestra lógica, pensamos que si el intradiegético se encuentra dentro de la historia, el extradiegético se encuentra fuera de la historia.
Generalmente el intradiegético habla en primera persona, ¿ok? En primera persona. Y el narrador extradiegético habla en tercera o segunda persona. Y luego tenemos un tercer tipo de narrador que se le llama metadiegético. Este narrador metadiegético, pues es la combinación de ambos personajes. Es decir, se encuentra dentro o fuera de la historia al mismo tiempo. Es muy fácil de identificar. Cuando yo voy leyendo un fragmento, puedo identificar estos elementos. Luego los personajes, existen muchos tipos de personajes, pero me gustaría que identificáramos unos muy particulares, que en este caso sería el personaje protagonista, el personaje antagonista, el personaje oponente y el personaje auxiliar. Claro que estos que les estoy diciendo son los elementales. De hecho, existen más tipos de personajes. Y ahorita lo vamos a checar con el corto, el video que les voy a poner. Pero a grandes rasgos sabemos que el protagonista es el principal de la historia. El antagonista es el villano. El oponente es el que ayuda al villano. Y está en contra del protagonista. Eso pues es algo normal. Luego tenemos el personaje auxiliar, que es el amigo, generalmente es el amigo o el ayudante del protagonista y está en contra del antagonista. Todos estos elementos que les acabo de mencionar se le conocen como análisis interno, porque se encuentran dentro de la historia. Es decir, que cuando yo tengo el texto, yo tengo que leer primero cada uno de los elementos de la historia para poder identificar estos personajes. Luego tenemos los análisis externos. Estos análisis externos es todo lo que se encuentra fuera de la historia. No se encuentra dentro de la narración, sino se encuentra fuera. Estos son el contexto de la época, es decir, todo lo que estaba sucediendo en el momento en la que se desarrolla la historia. Quizás a lo mejor la historia se desarrolla en México en 1920, en una calle, en la calle de la Avenida de la Revolución, etc. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en ese momento en que la historia se estaba dando? Pues en ese momento se estaba dando la Revolución Mexicana, estábamos a inicios de la Primera Guerra Mundial, etc. Todo lo que estaba sucediendo en el momento en el que se desarrolla la historia. En el pensamiento de la época, ustedes tienen que colocar los movimientos literarios. Es decir, recuerdan que en la primera sesión vimos que la literatura tiene ciertos movimientos que le ayudan a configurarlo. Por ejemplo, puede ser romanticismo, puede ser modernismo, puede ser vanguardias, pueden ser naturalismos, realismos, no lo sé. Eso lo tienen ustedes que checar primero. Es importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Y luego, en la biografía del autor, pues como su nombre lo indica, hay que colocar la historia y la vida del escritor. ¿Quién fue Jorge Luis Borges? ¿Quién fue Augusto Monterroso? ¿Quién fue Lewis Carroll? Etcétera. Y luego dice, contesta la pregunta detonadora de tu contenido específico. La pregunta detonadora de su contenido específico, pues viene siendo, ¿de qué manera la ficción hace pensar en realidades alternas? Esa sería la pregunta detonadora. Eso es lo que ustedes van a tener que responder en este apartado. Y aquí, obviamente, pues entonces, responder aquí. Y luego aquí van a escribir su opinión, permítame. La opinión, ustedes van a colocar qué opinan de este texto o de los textos que leyeron. ¿Qué opinan de los textos que leyeron?
¿Ok? Y lo escriben. Este cuadro ustedes lo pueden manejar a su antojo, lo pueden hacer más grande, lo pueden hacer más pequeño. Recuerden que es importante que una vez que ustedes llenen esto, le tienen que poner su nombre en la parte de arriba y lo tienen que subir a su espacio de Schoology. Como es una tarea muy pesada, es una tarea muy laboriosa, pues ustedes van a tener hasta el domingo, 8 de noviembre para terminar la tarea y para subirlo el domingo 8 de noviembre a las 12 de la noche. No les sugiero que lo dejen a la última hora. Es algo que le van a tener que dedicar tiempo porque si no, no lo van a poder revisar. ¿Ok? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, preguntas de todos ustedes, por favor. Maestro, A ver, Keira. ¿será que voy a poner la pantalla? Quiero tomar screenshot para ver lo que tengo que poner en cada columna. Después se me olvida. Esos aspectos que acabo de escribir se los voy a mandar en el WhatsApp para que lo tengan. Ah, ok, muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, eso le iba a preguntar. Es que ¿Alguna se otra le- duda con respecto a la tarea? Es muy laboriosa. Todo está claro, maestro. Conste, perfecto. Maestro, En el chat estaba preguntando Isaías Alejandro, el Entonces, ambiente, por maestro, así quiere decir decir, que es la otra semana la tarea que se entrega, ¿no? Hasta la otra semana. pues el domingo 8, ¿cuándo es domingo 8? No, así es cierto, así es cierto. Es esta semana. Pues sí, no puede ser la otra semana. La otra semana ya entramos a la última semana y empezamos a prepararnos para el parcial número 2. Tan rápido, ¿no? Manches. Ya, tan rápido. La próxima Maestro. semana es mi cumpleaños. ¿Qué me van a regalar? ¿Qué pasó, Jessica? se me cae mi Tengo una pregunta. Si, por ejemplo, solo podemos hacer en otra hoja y poner el cuadro, o hay que poner o hay que dejar la información. Buena idea. Efectivamente, Jessica, no es necesario que incluyan la información. Les sugiero que en un documento de Word aparte ustedes armen su propio cuadro y también yo sugiero lo siguiente. Voy a compartir pantalla. Eso es un tip para que ustedes lo vean. A ver, es un tip para que ustedes vean. Si ustedes a lo mejor tienen un cuadro y quieren ustedes incluir estos elementos, yo sugeriría que hagan lo siguiente, por ejemplo. Incluyo un cuadro de texto, que sería en este caso esto, y pongo ¿cuántas obras tengo que analizar? Pues 9, no sé, contabilizo. 1 para poner los elementos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces pongo esto. Aquí voy a poner obras literarias, ¿ok? Luego aquí voy a poner los elementos que me están pidiendo. Puede ser, por ejemplo, los nombres de las historias. Puedo poner, no lo sé, a ver, del rigor de la rutina, pues sería 1, por ejemplo. Lo voy a copiar. Aquí voy a poner del rigor a la rutina. Luego veo cuál es el número 2, las ruinas circulares. O sea, los nombres de las obras los puedo poner de este lado. ¿Ok? Y yo voy a ir incluyendo en la parte de abajo, o sea, en esta parte, aquí, acá, voy a poner los elementos que a mí me están pidiendo que yo identifique, que en este caso serían estos. Por ejemplo, título, autor y argumento, ¿no? Título, autor y argumento. Y lo pongo acá. Puedo poner título, autor, argumento. Y así lo voy llenando, de tal forma que cuando yo tenga que elaborar la tarea, no voy a tener que elaborar 9 cuadros o 10 cuadros. Simplemente es uno solo en donde voy a ir colocando. Entonces voy a ir llenando en estos espacios cada vez que yo encuentre. Recuerden que esto yo lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más pequeño. Si yo quiero que esté más extenso, lo hago más extenso, etc. Esa sería una sugerencia para mí, para que ustedes puedan trabajar y sea mucho más fácil. Y maestro, ¿puedo poner aunque sea 2 cuadros, por ejemplo, que yo ponga en una 3 y en el otro 3? Claro. El modelo de los cuadros ya va a depender mucho del estilo que ustedes tengan. O sea, obviamente lo van a trabajar en base a eso. Pero si ustedes quieren trabajar un cuadro con donde incluyan todas las historias y los elementos que se les piden, también puede ser válido. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Cuántos textos son? Ahí 9. los tienes que contar, ahí están en el documento.
¿Alguna otra duda que tengan con respecto a la tarea? No, ninguna. Bueno, entonces cerramos con esto, jóvenes. Ahorita Esta no. semana tienen mucho trabajo. Recuerden que vamos a estar en contacto en el chat en el chat de WhatsApp para ir aclarando algunas dudas. Les voy a ir dejando algunos recursos, sobre todo lo que son los personajes. Los personajes es lo que con eso vamos a cerrar el día de hoy. Les voy a proyectar un pequeño video sobre los personajes para que ustedes puedan tener una idea pues un poco más general de cuántos son los tipos de personajes que podemos ubicar en un texto literario. Y es un poquito trabajoso esta semana porque van a tener que talachear en el sentido de que van a tener que revisar en distintos textos. Pero esto es como una de las partes más fundamentales en todo análisis literario, ¿ok? Vamos a cerrar la sesión del día de hoy con estos tipos de personajes. Permítame un segundo. Les voy a compartir aquí la pantalla. Presten atención porque quizás eso les pueda ser de utilidad. También la referencia del video lo voy a compartir en el documento para que ustedes cuando lo vean lo puedan elaborar. Hechos del pasado, o sea, cuando narramos, debemos prestar mucha atención en aquellos seres que se encargan de que la historia avance. Esos seres son los que llamamos personajes. Si querés aprender más sobre los personajes de las narraciones y sus características, quédate en este video. Narrar o escribir textos narrativos no es tarea sencilla, puesto que debemos tener en cuenta varias características de la narración, de las cuales hablamos en otro video. Te invitamos a clicar en esta tarjeta para verlo. Una de esas características son los personajes. Pero, ¿qué es un personaje? Los personajes son quienes realizan las acciones dentro de una narración. Pueden ser reales como o ficticios como los que aparecen en cuentos maravillosos o leyendas, etc. ¿Cómo diferenciamos los personajes de una narración? La mejor forma de diferenciar a los personajes dentro de una narración es pensando en la función que cumplen dentro del relato. Dicho esto, encontramos a los personajes principales y a los personajes secundarios. Los personajes principales son los encargados de que la historia avance. Por ello, se entiende con facilidad que estos destacan por sobre los demás. Dentro de los personajes principales, tenemos uno que es el más importante de todos, el que llamamos protagonista. Toda la historia circula en torno a él. Los personajes secundarios son esos de menor importancia, aquellos que podríamos sacar de la historia sin que ésta pierda sentido. Sirven para conocer mejor a los personajes principales o para dar lugar a una acción de poca importancia dentro de la historia. ¿Cómo se presentan los personajes de una narración? Los personajes se presentan a través de lo que llamamos caracterización, que es simplemente decir o hacer entender sus cualidades. Esta caracterización puede ser directa, como cuando el narrador u otro personaje relata las cualidades visibles del personaje. La reina era tan hermosa como malvada y vanidosa. O indirecta, como cuando se deducen las cualidades a partir de las acciones que el personaje realiza. Por ejemplo, en la narración dice: el ogro volteó el árbol de un solo golpe. Puede interpretarse que este personaje es grande y fuerte. Si quieres saber más sobre este tema o fijar lo que aprendiste en este video, te invitamos a clicar en el enlace de la descripción. Bueno, este video es básicamente una introducción al tema de los personajes. De todos modos, yo les voy a proporcionar en el chat una serie de recursos para que ustedes puedan trabajar más allá el tema de los personajes y se les pueda hacer más fácil. ¿Alguna duda? ¿Cómo se llama la tarea, maestro? Porque usted nos pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama la tarea? Está ya en el documento en la plataforma, Luciana, chécalo. Ah, ok.
¿Ninguna duda más? Bueno, damos por terminada la sesión. Quedo pendiente con ustedes en el chat para revisar más detalles. Cuídense, les mando un fuerte abrazo. Bueno, maestro. Bye, adiós. Bueno, maestro. Adiós. Gracias, maestro. Bueno, maestro.